continuar con el programa del día de hoy. Y quiero empezar respondiendo a la pregunta que hice al inicio del programa. ¿Por qué esta es una edición especial de Aprendo en Casa? Pues verán, lo es porque esta semana la dedicaremos a reflexionar sobre lo que hemos hecho este año, no solo dentro del programa, sino también en nuestras vidas. Me imagino que en marzo, hace poco más de 8 meses, estabas lista o listo para empezar tus clases en el colegio. Pero viste las noticias que se declaraba en nuestro país un estado de emergencia debido a la pandemia de COVID-19. Y de repente, todo cambió. En el mundo, en el país y también dentro de nuestras familias. Quizás algunas cosas mejoraron, tal vez otras no. Así que es importante hacer un recuento de eso y de lo que hemos vivido en este año tan distinto a los demás. Es importante que reflexiones sobre aquello que hiciste, lo que te ha sucedido en general, lo que no pudiste hacer por alguna razón u otra, y cómo es que te has sentido a lo largo de este tiempo, ya que si somos conscientes de eso, podremos tomar mejores decisiones en el ámbito personal y familiar, lo que ayudará finalmente a que contribuyamos de mejor manera a nuestra sociedad. Algunas preguntas importantes que puedes hacerte son: ¿cómo afectó esta pandemia la convivencia con tu familia? ¿Cómo manejaste los nuevos conflictos que pudieron aparecer en casa a raíz de estos hechos? ¿Cómo lo sucedido en este año puede ayudarnos a reflexionar sobre mejorar en el 2021? Para darle respuesta a estas preguntas, el reto de hoy será crear un párrafo que narre cómo solucionaste tus conflictos o las situaciones tensas que ocurrieron en tu convivencia familiar a raíz de la pandemia, y un compromiso para seguir construyéndonos como sociedad. Y ese resultado lo agregaremos a la Crónica 2020, que estás elaborando en el área de comunicación. Vamos a dar los criterios para esta actividad. En este caso, el párrafo que elabores debe contener tus reflexiones sobre lo siguiente. Demostré respeto y defendí mis derechos ante diversas situaciones. Cumplí mis deberes en casa y promoví que los demás también los cumplan. Propuse normas que regulan la convivencia en mi hogar o las evalué y modifiqué para mejorar la convivencia familiar. Y por último, usé el diálogo para manejar un conflicto en mi hogar. ¡Qué buenos criterios, Yanira! Profesora Lourdes Condeso, ¿ya estaba aquí? Sí, y escuché todo. Siempre es bueno mirar hacia atrás para extraer lecciones de aquello que hicimos o dejamos de hacer. Y más aún en estos tiempos difíciles que estamos pasando en todo el planeta. Me parece excelente que el programa de hoy se enfoque en la reflexión sobre el manejo de conflictos dentro del hogar. Me pregunto qué vivencias o experiencias habrán tenido las chicas y chicos de segundo en este año. Justamente eso quería compartir con ustedes, profesora. Hola, mi nombre es Dairon y vivo en Huacho. En estos tiempos difíciles que estamos atravesando, en un principio me sentí frustrado, molesto. Me enojaba a menudo por todo, porque no podía ir a la escuela, ver a mis amigos. Tampoco no podía salir a hacer deporte, como acostumbraba, por la ampliación de la cuarentena, ni a visitar a mis abuelitos. Muchas veces me sentía solo entre 4 paredes. Pero gracias al apoyo y consejos de mis padres, comprendí que era por el bien de mi salud y la de todos. Hola, soy Hilary y vivo en Puente Piedra. En mi caso, el mayor problema estuvo durante la cuarentena, ya que no podíamos salir, no podíamos visitar a nadie, ni nadie podía visitarnos. Entonces, eso trajo como consecuencia emociones negativas como el miedo, la tristeza y el enojo. En mi convivencia familiar también se vio afectada debido a eso. Mis padres lo notaron y conversaron con nosotros y nos explicaron sobre el tema que estábamos viviendo, que es un pequeño sacrificio que estamos realizando para cuidar nuestra salud y la de los demás. Además, nos comentaron que si todos y todas ponemos de nuestra parte, vamos a lograr superar todas las dificultades juntos. Hola a todos. Este año 2020 fue un año muy tranquilo. Tanto mi hermana como yo empezamos las clases por medio de la televisión. Fue una experiencia completamente nueva. A pesar de ser una experiencia nueva y tranquila, me sentía muy triste, porque extrañaba mucho a mis profesores, a mis compañeros e ir al colegio. Pero logré acostumbrarme poco a poco. También la cuarentena sirvió para unir lazos familiares. Por ejemplo, mi mamá me ayuda en mis tareas y yo ayudo a mi hermana. Vaya testimonios. Muchas gracias por compartir esto con nosotros.
Chicas y chicos, es valioso que recuerden sus vivencias porque les servirá para aprender lecciones, para mejorar su convivencia familiar. Creo que lo que nos han contado probablemente le ha pasado a más de uno. ¿Cómo deberíamos empezar este programa? Primero vamos a recordar cómo es que empezó todo este asunto. El 6 de marzo, bastante cerca al inicio del año escolar, se anunció la aparición del primer caso del COVID-19 en nuestro país. Chicas y chicos, ¿recuerdan cómo se sintieron? ¿Se preocuparon? ¿Fueron indiferentes? Yanira, ¿te acuerdas de ese momento? Recuerdo que al principio no me interesé mucho en el tema, pero luego empecé a preocuparme más, ya que no pensé que llegaría tan rápido a nuestro país. Probablemente muchas más personas pensaron como yo. El gobierno declaró el estado de emergencia y eso nos obligó a estar aislados por un buen tiempo. Y aquí nos vamos a detener un momento para empezar a evaluar cómo es que manejamos los conflictos que surgieron en casa ante esta pandemia. Pero primero tenemos que identificarlos. Hagamos juntos ese ejercicio. En casa también vayan identificando las situaciones tensas o conflictivas que ocurrieron. En mi caso particular, creo que las situaciones tensas empezaron cuando se declaró la cuarentena obligatoria. Estar todo el día en la casa me trajo algunos problemas de convivencia. Y esto es normal, Yanira. Por eso mismo vamos a aclarar en qué consiste un conflicto en primer lugar. Un conflicto ocurre cuando dos o más personas o grupos están en desacuerdo por intereses o necesidades diferentes. Cuando interactuamos con otras personas, es completa y absolutamente normal que en algún momento surja un conflicto, ya que cualquiera puede tener desacuerdos o maneras distintas de pensar frente a una situación. Entonces, ¿eso quiere decir que dentro de toda convivencia es normal que surjan los conflictos? Sí, pero tienes que diferenciarlos de algo más extremo como una agresión. Esto es muy importante porque muchas veces suele confundirse el conflicto con la violencia y eso es un error. Los conflictos son una oportunidad de crecimiento personal. Lo importante es aprovechar esta clase de situaciones para aprender a construir juntos. Es decir, dialogar para hallar una solución que haga que ambas partes estén beneficiadas. Entonces tendría que identificar primero qué conflictos hemos tenido en nuestros hogares durante este tiempo de emergencia sanitaria que hemos vivido. Exactamente, una tabla como esta te podría ayudar. Para empezar, puedes tener en cuenta algunas preguntas como ¿qué conflictos se presentaron en mi hogar? ¿Qué efectos tuvo en mí? ¿O qué efectos tuvo en los demás? Por ejemplo, Yanira, ¿recuerdas qué sentiste cuando tuviste conflictos en casa este año? Recuerdo que me enojé bastante. Sentía frustración porque no entendían lo que querían decir. Y también me he sentido triste porque son personas a las que quiero. Vamos a desarrollar estrategias de resolución pacífica de estos conflictos. Dialoguemos, manejemos nuestras propias emociones, escuchemos al otro e incluso evaluemos nuestras normas de convivencia, si fuera necesario. Para esto es importante seguir algunos pasos. Tenemos que identificar nuestras emociones y una vez que los hayamos hecho, debemos tratar de regularlas. Para eso, primero, respira, relájate y trata de poner tu mente en blanco. Segundo, olvida por un momento la mala experiencia. Para bajar la intensidad de tus emociones puedes leer algo, salir a tomar un poco de aire, lavarte la cara o lo que gustes. En tercer lugar, mírate a ti mismo y ubica en ti lo que causó el conflicto. Después, ponte en el lugar de las otras personas afectadas en el conflicto. Y por último, piensa cómo podrías actuar de manera distinta a aquella que contribuyó al conflicto. Claro, porque regular nuestras emociones nos da una mejor disposición para resolver el conflicto. ¿Qué podemos hacer para comprender a las otras personas, profesora? Excelente pregunta, Yanira. Vamos a averiguarlo todo después de una pequeña pausa. Buena idea, profesora. ¡No se vayan!
en el Perú. Los domingos a las secundaria. Hola, bienvenidas y bienvenidos de vuelta. Antes de la pausa estábamos a punto de responder a la pregunta: ¿qué podemos hacer para comprender o relacionarnos con otras personas? Esta es una pregunta clave para mejorar nuestra convivencia con las demás personas. Y lo que tenemos que hacer para eso es justamente ponernos en el lugar del otro. Eso significa ser empáticos, pero también aprender a escuchar con atención y comunicarnos de manera amable, con interés por el otro. ¿Y con esto ya podemos resolver los conflictos, profesora? No exactamente. Una vez que nos hayamos tranquilizado y hayamos identificado lo que realmente ocasionó el conflicto, busquemos un encuentro con las personas que fueron parte del problema. Es muy importante el poder comunicarnos. Cuando nos sintamos con la disposición de conversar, eso significará que ya estamos en condiciones para manejar el conflicto. Tiene sentido, profesora. Enojados no podríamos entender nada, ni solucionar el problema en cuestión. Siempre es mejor utilizar nuestra capacidad de diálogo. ¿Así lo hicieron ustedes en sus casas? Recuerden que para la crónica que vamos a escribir esta semana, deben explicar cómo es que manejaron sus conflictos. Yanira, ¿podrías ayudarnos leyendo lo que vamos a ver en pantalla ahora mismo? Cuando hayas decidido reunirte con las personas con las que tienes un conflicto, ¿sobre qué hablarán? Del conflicto y cómo resolverlo. ¿Cuándo y dónde se reunirán? En un espacio tranquilo y en un horario en el que no sean interrumpidos. ¿Quiénes se reunirán? Las personas que estuvieron en el conflicto. ¿Cómo lo haremos? Elegimos a una persona que estuvo en el problema para que dirija la reunión. Hablamos por turnos y escuchamos a la otra persona con atención. Comentamos lo que sentimos y pensamos, y cómo nos afectó el conflicto. Hallamos juntos la causa del conflicto y analizamos la forma como hemos actuado. Damos sugerencias para mejorar. Llegamos a acuerdos y nos comprometemos a cumplirlos. Como se están dando cuenta, el diálogo siempre será la mejor manera de solucionar cualquier conflicto dentro de la familia antes de que la situación empeore. De esta manera también podemos evitar la violencia a nuestro alrededor. Y veo que esto no solo se aplica para la familia, sino para todas las personas con las que nos relacionemos. ¿Hay alguna otra estrategia que debamos conocer? Claro que sí, Yanira. Podemos empezar a evaluar nuestras normas de convivencia en casa y si no las tenemos, pues es momento de plantearlas. Es cierto, lo primero que tendríamos que hacer es identificar por lo menos 2 normas de convivencia. Luego, responder si todos la comprenden, si todos la cumplen y si ayudan realmente a resolver conflictos dentro de nuestras casas. Efectivamente, es bastante importante que antes de determinar si una norma funciona o no, nos aseguremos de que todos la comprenden, ya que esa podría ser la razón por la que no se está aplicando de manera correcta. Es importante que cada cierto tiempo ustedes mismos puedan evaluar sus normas particulares de convivencia para ver si están cumpliendo con su propósito original. ¡Qué interesante! De hecho, en mi familia hemos conversado un par de veces sobre qué está permitido y qué no, pero nunca lo llamamos directamente normas de convivencia. Y tampoco las hemos evaluado para ver si funcionan o no. Y de acuerdo a eso, decidir si podemos mejorarlas o cambiarlas por completo. Al igual que tú, las chicas y chicos de segundo que nos están viendo desde sus casas también deberían evaluar sus normas de convivencia o crearlas en familia si es que no las tienen por ahora. Estas normas deben crearse y evaluarse teniendo como base el respeto por las personas, por sus ideas, sus sentimientos y creencias, considerando además que nunca deberían recurrir a la discriminación por algún motivo. También deberían estar orientadas a una solución claramente pacífica de los conflictos para no escalar a la violencia.
Recuerda que nuestras normas de convivencia deben basarse en los derechos. Si sientes que hay alguna que los vulnera, conversen en familia para reajustar esa norma. Y dinos, Yanira, ¿cómo te fue a ti en la cuarentena? El estar en casa por tantas semanas y sin poder salir ha sido una experiencia bastante estresante, profesora. Y no solamente está el estrés que implica un encierro como el que tuvimos que seguir por nuestra seguridad, sino también por la forma en que la pandemia y toda esta situación mundial ha afectado a muchísimas familias en muchos niveles, como el económico. Eso también podría haber generado problemas en algunos hogares, pero en otros quizá formó un emprendimiento que los ayudó a salir adelante. O una situación así pudo unir más a los integrantes de una misma familia, ya que se presenta una oportunidad de compartir más tiempo con los tuyos. Los resultados pueden haber sido bastante variados. Opino igual, profesora, pero creo que ha sido porque han ocurrido varios hechos que han afectado nuestras vidas. Por ejemplo, desde el 18 de mayo se decretó que las niñas y los niños de hasta 14 años podrían salir de sus casas por media hora, y solo a 500 metros de distancia. Para algunos, esto fue una oportunidad para desestresarse un poco, pero tal vez para otros no. Chicas y chicos, ¿cómo les fue con eso? ¿Pudieron hacerlo o tuvieron algún problema? Esas son muy buenas preguntas, Yanira. Y es bueno que ustedes en sus casas vayan recordando todas esas situaciones que generaron alguna especie de conflicto, por más pequeñas que sean, y que piensen en cómo lograron solucionarlas. Recuerden sobre todo si lograron manejar sus emociones para evitar que el conflicto llegue a la violencia, o si usaron sus normas de convivencia. Además, traten de pensar en todas las veces que utilizaron el diálogo en familia para identificar las causas del conflicto y llegar a una solución conjunta. Al evaluar las normas de convivencia, es fundamental reconocer que tan importante como exigir nuestros derechos es justamente cumplir con nuestros deberes también. Se trata de un compromiso ciudadano. Exacto, no podrías haberlo dicho mejor. Eso es lo que vamos a asumir el día de hoy, un compromiso. Creo que ahora es más que oportuno decir que debemos sacar lecciones de vida de todo lo que hemos vivido este año para seguir construyéndonos como país. ¿Y cómo podemos hacer esta clase de compromisos, profesora? La mejor manera que se me ocurre es plantear una reflexión sobre nuestras vivencias en este año, Yanira. A muchos nos ha permitido valorar lo que es realmente importante. Y ustedes, en sus casas, ¿qué han aprendido con esta situación tan compleja y difícil como ha sido la pandemia? ¿Qué han valorado de todo este tiempo? ¿Qué quieren recordar después? En este año tan atípico, ante una emergencia sanitaria que nos desafía como país, es especialmente importante comprender como sociedad qué es lo que estamos haciendo bien o no. Analicemos como sociedad si es que también hemos tenido conflictos, si hemos cumplido con las normas o leyes y, más importante, si hemos pensado en el bien común de nuestra sociedad. Y es ahora que estamos en una época de bastantes cambios debido a la pandemia, que tenemos una oportunidad de poder reflexionar. En fin, creo que hemos visto suficiente por hoy, Yanira. Muy bien, yo también creo que hemos aprendido bastante el día de hoy. Antes de terminar con el programa, tenemos unas cuantas preguntas de las chicas y los chicos en sus casas con las que me gustaría que me ayudara. Será un placer resolver cualquier duda que tengan, chicas y chicos. Genial. La primera pregunta es de Manuel, desde San Juan del Lurigancho. Hola Yanira, hola profesora. Yo siempre he escuchado que cuando dos personas se pelean, porque tienen conflictos. ¿Todos los conflictos llevan a la violencia? Qué bueno que haces esa pregunta, Emanuel. Los conflictos son inherentes en la convivencia. Esto quiere decir que en todo espacio donde convivan las personas es natural que en algún momento haya conflictos porque podemos tener pensamientos, gustos, intereses o motivaciones distintas. El conflicto es un desacuerdo, pero no tiene que ser violento. Por el contrario, cuando se presenten hay que buscar el entendimiento,
y el diálogo para abordarlo y llegar a una solución conjunta. Es por esto que decimos que el conflicto se convierte en una oportunidad. Nuestra segunda pregunta viene de Georgelyn, desde la ciudad de Arequipa. Hola, voy a comentar mi situación primero. En este año he tenido muchos problemas con mi hermana, porque siempre me dejaban hacer las tareas domésticas a mí, y ella no hacía nada por estar estudiando. He escuchado que no es bueno quedarse con lo emocional, pero ¿qué pasa si estoy muy enojada con ella? Bueno, es completamente normal que sientas enojo o frustración ante esas situaciones. Solo recuerda que en una situación así puedes poner en práctica algunas estrategias. Por ejemplo, respirar lenta y profundamente contando hasta 5, o puedes repetir alguna palabra como tranquilízate, calma, entre otras, que te ayuden a disminuir el enojo. No olvides que si nos dejamos llevar por las emociones del momento, podemos decir o hacer algo de lo que nos podemos arrepentir más adelante. Y eso es especialmente importante de recordar cuando hablamos de relaciones familiares. También es importante que converses en tu casa sobre aquello que te enoja. Las emociones también necesitan liberarse y para ello existe el diálogo. ¡Qué buenas preguntas están haciendo las chicas y los chicos! Vayamos con la tercera desde la ciudad de Lima. Hola a todas y todos. Yo tuve un problema con severa medida que nos permitía salir media hora de casa. Mis hermanos y yo quisimos salir, pero no pudimos porque una de las reglas de la casa era que nadie debía salir. Así que le reclamamos a nuestros padres. Al final nos quedamos en casa. ¿Qué podríamos haber hecho en ese momento? Verás, cuando construimos nuestras normas de convivencia, debemos hacerlo entre todos para que sea un consenso, es decir, que todos estén de acuerdo. En tu caso particular, podrían haber llevado esa regla a una evaluación para llegar a un acuerdo donde todos salgan ganando. No te olvides de que las reglas o normas de convivencia pueden ser reformuladas si al ser evaluadas resultan problemáticas de alguna manera u otra. Muchas gracias por tu pregunta. Y esta última pregunta viene de Olenka desde Comas. Profesora, en el programa nos han dicho que los conflictos son una oportunidad de crecimiento personal. ¿Cómo puedo identificar si los conflictos que tuve en mi familia me llevaron a este crecimiento? Muchas gracias por tu pregunta, Olenka. Cuando tenemos conflictos, lo importante es no quedarnos en la emoción que nos produce, sino que averigüemos cuál es la causa, es decir, por qué ocurre ese conflicto para solucionarlo. Si te detuviste a pensar en eso, dialogaste con las otras personas involucradas en busca de una solución y no guardaste rencores, pues entonces podemos decir que tu conflicto te dio la oportunidad de aprender de esa situación para mejorar la convivencia con tu familia. Bueno, profesora, de nuevo muchas gracias por todo el día de hoy. Esto será muy útil para nuestras crónicas del año. Eso espero, Yanira. Espero que también les haya gustado el programa de hoy a ustedes, chicas y chicos. Hasta pronto. Chao, profesora. Y bien, chicas y chicos, llegamos al final de este último programa de desarrollo personal, ciudadanía y cívica del año. Sigamos aprendiendo a ser mejores y confíen en que no solo nosotros como personas, sino también nuestra sociedad es capaz de cambiar para mejor. Vamos a ver el último reto de esta área. ¿Les parece? Van a redactar un párrafo donde narrarás cómo es que solucionaste los conflictos o las situaciones tensas que ocurrieron en tu convivencia familiar a raíz de la pandemia. Y tu compromiso para seguir construyéndonos como sociedad después de todo esto. Este párrafo será incluido en tu crónica 2020, que está